me gustaría hablarles de que en la iglesia, en la vida cristiana, al igual que en los tiempos de Jesús, existían tres tipos de creyentes. Habían tres tipos de creyentes. Y hoy me gustaría hablar de estos tipos de creyentes dentro de la iglesia, para que podamos subir a un nuevo nivel. Amén. Para que podamos ir un paso más allá, un escalón más arriba. Dependiendo de donde tú te encuentres, que puedas subir un escalón más. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que hayan traído su Biblia, ¿cuántos buenos cristianos trajeron su Biblia? Vayan a Lucas 9, por favor. Lucas capítulo 9, verso 28. Y aquellos que no la tienen, por favor, pónganlo aquí arriba. ¿Sí? Arriba en el proyector. Lucas capítulo 9, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por su palabra? Amén. Un tipo de creyente es el pueblo. Dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Muchas personas, todos seguían a Jesús. Esto era el pueblo. Y el mismo pueblo que seguía a Jesús, el día que no les interesó, el mismo pueblo que clamaba a Jesús, el mismo pueblo que puso las hojas de palmera mientras él pasaba con el asno y extendían sus mantos, ese mismo pueblo que hizo eso fue el mismo pueblo que un día dijeron: crucifíquenle. Y existe ese tipo de creyente. El pueblo es el tipo de creyente que viene a la iglesia para cubrir una necesidad. Necesitan algo y vienen a la iglesia a pedirle a Dios que los ayude. Solo vienen por algo que puedan tener, algo que Dios les pueda dar, algo que ellos puedan lograr. Buscan ser impresionados. Vienen al culto y dicen: vamos a ver qué Dios hace hoy. Necesito que me impresione. Si el culto es como el de la vez pasada, dicen: hoy el culto no fue bueno porque no hubo algo que me impresionara. Es ese tipo de creyente. Y tú dices: bueno, pastor, pero no está mal que el pueblo pida. No, no está mal si tu vida cristiana se basa solo en pedir. Está bien clamar a Dios por una necesidad, pero
cuando tu vida cristiana está basada únicamente en pedir y no en una relación con Él, entonces sí está mal. Los que son pueblo buscan ser sanados, ser bendecidos, ser prosperados, avanzar en su vida. Y os digo, no está mal. Pero fijaos en esto. La Biblia dice, mas buscad el qué, primeramente. Di conmigo, primeramente. Dilo otra vez. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una relación. Dios nos está diciendo que no es bueno pedir. Claro que sí, claro que sí. Pero hay una diferencia entre pedir y vivir pidiendo. Hay una diferencia entre una necesidad en un momento puntual por algo a venir a la iglesia únicamente para que Dios supla algo que tú necesitas y el resto de la semana te olvidas de Él. Si en la semana tengo una necesidad, no importa, el domingo voy a la iglesia y le pido a Dios. Pero ¿qué haces en la semana? ¿Le buscas? El pueblo es la gente que busca a Dios cuando no tienen quien les ayude. Fijaos lo que estoy diciendo. Hay gente que dice, pero pastor, ¿no está bien que busque al Señor si no tengo a nadie que me ayude? Está bien, pero está mal la ecuación. La ecuación no es, busco al Señor cuando no tengo a nadie que me ayude. No, voy a buscar al Señor antes de buscar a otra persona. Voy a buscar al Señor antes que ir a clamar a alguien, a pedirle favor a alguien. Dios no es mi Dios bombero, es mi Padre, es mi Señor y Él es el que está conmigo diariamente. Mi vida le pertenece. ¿Por qué voy a pedir ayuda a alguien teniendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que todo lo puede? Fijaos bien que la Biblia habla y dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero más bendito el hombre que confía en Jehová. Sí. El pueblo es aquel que va detrás de los peces y los panes, que van únicamente por la provisión. No les interesa servir, no les interesa tener una relación con Él. Necesitan cubrir su necesidad, su provisión. La Biblia dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Gente que busca lo que puede sacar para su propio beneficio. Eso es el pueblo. Es esa clase de creyente que es pueblo. Y sí, tú puedes ser pueblo, claro, pero a esa gente Jesús los va a sanar, Jesús les va a proveer, pero Jesús no se les va a revelar. Jesús los sana, pero no se les revela. ¿Por qué? Porque la revelación no es digna de esa gente. La revelación de su palabra no es digna para esas personas. Es digna únicamente para los discípulos y los íntimos. Jesús, dice la Biblia, que Jesús le hablaba al pueblo por parábolas, pero a los discípulos y a los íntimos se las revelaba.
Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando le dice, mas a vosotros, les está hablando a los discípulos y a los íntimos, pero al pueblo no le era revelado. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se convierta, y yo los sane. Él te puede sanar, Él te puede proveer, pero no vas a entender. No, la dimensión de la palabra, de la parábola, no la vas a recibir. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad de pueblo. La gente con mentalidad de pueblo únicamente entiende. A ver si los pastores oran por mí. Termina el culto, han habido llamados, han habido ministraciones, Dios ha hecho grandes cosas, termina el culto y vienen y dicen, pastor, ¿puedo orar por mí? Pero si ya oramos antes, ¿dónde estabas? Y a lo mejor no salió el llamado. No, Dios está en este lugar. Cuando el Espíritu Santo cae, tú tienes que estar en medio. Tienes que pelear tu bendición. No puedes tener una mentalidad de pueblo. Tienes que tener una mentalidad de reino, de un hijo de Dios, de discípulo. No puedes vivir toda la vida con complejo de oveja. Órenme, denme, háganme. Y vivir así, no. Tienes que subir un escalón. Aquellos que son pueblo se pierden, aunque reciben, pierden el manjar de la palabra de Dios, de la revelación de lo que Dios tiene para ellos. Amén. La gente con mentalidad de pueblo se va de la iglesia si le quitas de un cargo. Están en un cargo, están sirviendo, lo quitas y me voy. El pastor no me entiende. O el pastor no me saludó, o la pastora. Y se van. Esos son gente con mentalidad de pueblo. ¿Por qué? Porque no están ahí para servir a Dios, están ahí para servir a su propio ego. ¿Cuántos dicen amén? El que es pueblo se va de la iglesia si no le dices lo que quiere escuchar. Le das una corrección y dice, uy, ¿y el amor de Cristo dónde está? Y se va. Porque no quieren ser corregidos. Solo vienen por la provisión, no vienen por enderezar sus vidas. Vienen para lo que pueden sacar. Los que son pueblos se van de la iglesia si Dios no cumple sus expectativas. Quieren algo con tanto deseo que si Dios no lo cumple en el tiempo estimado que ellos creen, o porque ya pasó mucho tiempo según ellos, entonces me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. ¿Y qué crees? ¿Que si te vas de la iglesia vas a otra, por irte a otra, Dios allí te va a bendecir? ¿Dios no es el mismo en todos los lugares? Entonces, mejor donde estás, da fruto.
da fruto y deja de ser pueblo y comienza a ser discípulo. Amén. Porque cuando tú eres pueblo, te guías por lo que sientes, por lo que te han hecho, por las circunstancias. Eso es lo que le pasó al pueblo. Las circunstancias decían que Jesús era el que los podía proveer. Entonces, ¿qué hacían? Iban detrás de Jesús. Ay, Señor, mira a mi hija. Ay, Señor, danos pan. Ay, Señor. Iban detrás de él. ¿Por qué? Porque las circunstancias decían que Jesús los podía sanar, los podía proveer, los podía liberar. Pero en el momento en el que Jesús estaba en la cruz, en el momento en el que Jesús estaba allí con Pilato, y todo el mundo comenzaba a decir, crucifíquenlo, esas personas, porque las circunstancias decían que, uy, Jesús como que le va muy mal. Entonces cogieron y se juntaron a aquellos que decían, crucifíquenlo. Y todos comenzaron a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias decían que ya Jesús no les podía proveer. Entonces como que se les cerró el grifo y dijeron, bueno, pues ahora estamos con estos. Pero el que es discípulo y el que es íntimo permanece a los pies de la cruz. Sea lo que sea, Señor, yo te voy a seguir. Después están los discípulos. Los discípulos son aquellos que quieren hacer lo que Dios hizo. Repetir sus milagros, hacer las obras que Dios hizo en este mundo. Y comienzan a trabajar para Jesús. Sirven en la iglesia, son los que anhelan que Dios los use, ayunan, oran y hacen de todo por el Señor. Y están fervientes y trabajan en todo por el Señor. Lo mismo pasa con nosotros los pastores. Tenemos ese anhelo y servimos a Dios en todo tiempo, a toda hora. Pero hay un peligro que es centrarte mucho en la obra y dejar la intimidad con Dios. Tú puedes ser discípulo y no ser íntimo. Puedes trabajar para la obra, pero no conocer al Señor de la obra. Hoy Dios te llama a que subas de nivel. Y esto es para todos. Dios te está llamando a ir un paso más allá, a ser íntimo. Di conmigo, íntimo. Los íntimos son los que son capaces de recostarse sobre el pecho de Jesús. Todos estaban allí. Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Y él, ¿a quién le reveló quién lo traicionaría? ¿A quién? Al íntimo. A un íntimo. Cuando tú tienes esa intimidad, cuando tú eres íntimo, Dios te va a revelar lo que aún no le ha revelado a los demás. Esa es la capacidad de cuando tú eres íntimo. Los íntimos son aquellos a los que Jesús les muestra las cosas celestiales, donde se les revela de una forma diferente, a los que le muestra cosas grandes y ocultas que no conocías. Cuando estaban en el monte de la transfiguración,
Él estaba allí y él se llevó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo. A tres. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Pero los 9 quedaron liberando a un muchacho endemoniado. Y Jesús se llevó a 3. Y mientras los discípulos estaban allí intentando echar un demonio fuera y no lo conseguían, los otros estaban viendo la gloria de Dios. Mientras los íntimos están allí peleando en lo terrenal, aquellos están entrando en el mundo espiritual. Dios se les revela. Recordar que en aquellos tiempos no existía internet, no había televisión, ni periódicos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible si no existía la fotografía todavía? ¿Cómo es posible que Pedro, Jacobo y Juan supieran que los que estaban allí al lado de Jesús eran Moisés y Elías? ¿Cómo es posible? Nunca los habían visto. Eran siglos antes que ellos, vivieron miles de años antes que ellos. Y Pedro le dice: Señor, es bueno que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas. Porque estaba tan a gusto Pedro. Cuando tú eres íntimo, tú te sientes, el tiempo no pasa para ti. El tiempo no pasa, como que se para el tiempo. Hay un stop. Es como un kick-cut en el tiempo y tú estás ahí con el Señor, estás disfrutando de todo lo que Dios tiene para ti y Dios se te está revelando. Fíjate que Dios se les reveló a ellos les reveló su pasado, su presente y su futuro. Porque Moisés tipifica la ley, Elías tipifica a los profetas y Jesús se transfiguró en lo que sería en el Apocalipsis, en un futuro resplandecido, con ojos de fuego, con el rostro totalmente resplandecido y con vestiduras blancas. Cuando tú eres íntimo, Él te hace entender tu pasado, te confirma en tu presente y te revela tu futuro. Amén. Eso es la intimidad con Dios. Mi hermano, cuando tú eres íntimo con Él, cuando tú tienes esa relación con Él, se te abre el panorama celestial. A ellos se le abrió el mundo espiritual en un momento. Ellos estaban viendo ahí a Elías, a Moisés y a Jesús transfigurado. En un momento se hizo un bucle en el mundo espiritual y ellos estaban ahí junto con Moisés, Elías y Jesús. Eso lo hace la intimidad con Dios. Cuando tú eres íntimo con Él, Dios te abre los cielos, Dios te abre el panorama espiritual. Comienzas a ver, Eliseo estaba parado, tranquilo, viendo los carros que venían contra él y él estaba tranquilo. Sin embargo, su criado Giezi estaba muerto de miedo. Porque Giezi veía las circunstancias. Giezi era pueblo y Eliseo, era íntimo. Entonces él estaba tranquilo y dijo: Señor, ábrele los ojos. Porque el que es íntimo tiene la capacidad de pedirle a Dios que haga cosas maravillosas, incluso en aquellos que no son íntimos. Amén. Tú tienes la capacidad como íntimo de pedirle a Dios, incluso que le abra los ojos a alguien que no es íntimo. Dale un aplauso a Jesús. En un momento a Giezi se le abrió el mundo espiritual y pudo ver carros de fuego, ángeles puestos en batalla para guerrear. Eso lo hace la intimidad con Dios. Cuando eres íntimo con Él, quizás
tú seas discípulo, trabajes para el Señor, quieras hacer las cosas bien para Él. Pero recuerda siempre que sin la unción, sin la intimidad con Él, de nada nos vale. De nada nos vale. No te vale, no vas a fructificar. No fructificas. Te cansas porque trabajas en lo físico, pero necesitas trabajar en lo espiritual. Necesitas tener esa intimidad con Él para que Él te dé las fuerzas como al águila. ¿Cuántos dicen amén? Mientras los discípulos allá abajo luchaban, ellos estaban viendo la gloria de Dios. Los íntimos son más que discípulos. Son aquellos que aun a pesar que Dios no los esté usando, los siguen amando y siguen adorándolo. No se quejan. Cuando tú sirves al Señor, cuando tú sirves en la iglesia, no estás sirviendo al pastor, no estás sirviendo a la pastora, sirves al Señor. A Dios es al que sirves. Tú le sirves a Él. Y cuando te quejas y vienes con quejas al pastor, cuando te quejas del servicio, cuando te quejas de esto o de aquello, tú te estás quejando al Señor. Porque el pastor es un mandado como otro. Solo que Dios ha puesto en autoridad. Pero al fin y al cabo, somos herramientas en las manos de Dios. Cuando te quejas, no es que te vas a quejar contra el pastor. Cuando criticas algo de la iglesia, no lo criticas contra el pastor. Criticas al Señor, que es el Dios de la obra. Pero cuando tú eres íntimo, tú no lo criticas. Porque sea que salgas fuera del servicio, sea que estés donde estés, allí donde estás, vas a seguir amándolo y vas a seguir adorándolo. Da igual donde me pongas, Señor, porque donde esté, allí yo te voy a servir. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Necesitamos tener esa intimidad con Dios. Págame las luces, suba la orquesta. Necesitamos tener esa intimidad con Dios. Yo no sé si tú crees, dices, uy, pues yo soy pueblo. O bueno, soy discípulo, pero me he centrado tanto en hacer tantas cosas que al final he perdido mi relación con Dios, mi intimidad con Él. Y Dios hoy está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Y Él quiere decirte que basta ya de ser pueblo y comienza a ser discípulo, o mejor aún, entra en intimidad con Él. Porque le necesitamos a Él. Necesitamos tener esa intimidad con Él. Tú quieres cosas grandes en el Espíritu. Tú quieres subir a un nuevo nivel. Tú quieres que los cielos se abran delante de ti. Necesitas tener esa intimidad. ¿Quieres que te sea revelada la palabra de Dios? ¿Quieres que Dios se presente a ti de una manera diferente? Pues tienes que terminar hoy con ser únicamente pueblo y comenzar a ser discípulo o íntimo. Y si eres discípulo, sirves, pero has perdido la intimidad con Dios, hoy Dios te llama otra vez a su intimidad. Dios te llama hoy otra vez a su secreto, a tener ese secreto con Él. Fijaos que el día que Jesús sanó a la hija de Jairo, dice la Biblia que únicamente entraron con Él
3 discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. 3 discípulos con él. ¿Dónde estaban los otros 9? ¿Por qué no entraron? Porque en los lugares de intimidad es donde Dios te va a revelar a ti lo que otras personas no van a poder ver. En ese lugar de intimidad es donde vas a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Ahí es donde Dios te lo va a mostrar. Ellos vieron resucitar a la hija de Jairo, pero solo tuvieron el privilegio los papás de la niña y sus íntimos. Hoy Dios te está llamando a esa intimidad con Él. Yo no sé si hoy tú quieres subir a un nuevo nivel con Él, pero Dios te está llamando. Él te está haciendo este llamado para que vengas aquí, porque Él quiere mostrarte cosas que ojo no vio ni oído yo.